Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general, Wilber Rodríguez. Vamos a leer la palabra. Creo que no nos detuvo para nada el agua, ¿verdad? Ya había llovido antes y ya esto está fresco, a no ser que usted sienta calor todavía. Pero Dios es bueno con nosotros. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos y pecadores, derrama su lluvia sobre justos y pecadores. Esa es la bendición de Dios. Y esto es, hermano, una bendición general para toda la raza humana, para todas sus criaturas. Pero hay bendiciones especiales que no se pueden generalizar, sino que son exclusivas, pero para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Nosotros somos los que recibimos esas bendiciones, somos el depósito de esas bendiciones. Él es el que las da y nosotros somos el depósito. Así es que por eso es que la Biblia dice, y todo lo que respire es una invitación que se hace, alabe a Jehová. Por eso es que demos gracias a Dios por todo. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por habernos concedido este grande privilegio de estar acá. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por tus misericordias, por tus bondades, que de manera constante, Señor, nosotros podemos recibir en nuestra vida. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser misericordioso. Te pedimos que obres según tu propósito, según tu voluntad. En los que hoy estamos aquí, Señor, reunidos. Padre, salva las almas que son tuyas. Atrae los que se han retirado de tus caminos. Revienta las cadenas. Y bendícenos a todos, concediéndonos sabiduría, discernimiento, retentiva para retener tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por todo lo bueno, por la vida que nos das, por los alimentos, por nuestra familia. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Abra su Biblia, por favor, hermano. Arrégleme el equipo, por favor, hermano. El Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a leer Juan 6. Estaremos leyendo los versículos que nos corresponden desglosar en esta noche. El versículo 43, verso 43. Dice la palabra de Dios, Juan 6, 43. Cuando lo tengan me dice un amén fuerte. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Repita esa frase conmigo: este ha visto al Padre.
Verso 47. de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Nos faltaron más textos que compartir, pero es mejor llevar por secciones estas temáticas. Claro, la que estamos desarrollando es una sola. Y esta la iniciamos para poder emprenderla en un tour la semana anterior con un tema, y el tema fue, el que le colocamos era la queja. Sí, la queja. Hemos explicado ya de manera lúcida lo que significa esa expresión de la queja. Y creo que ninguno de los que estamos aquí ya está ajeno a lo que es en sí esa expresión. Comenzamos a observar que esto se daba en el corazón de los judíos. Leíamos el texto anterior al que acabamos de compartir, que es el verso número 42. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? O sea, ese tipo de actitud en el cual estaban enfrascados los judíos, para alguien que lea de manera sencilla el texto, diría, yo no veo que ahí en el texto exista alguna queja o alguna murmura. Bien, hermano. Porque ellos estaban tornando a Jesús como un personaje común y corriente. Ellos estaban haciendo una múrmura. La múrmura es una queja. A pesar de que ellos, así tocándolo como una breve reseña, conocían a la familia de Jesús, decía la semana anterior, pero eso no les adjudicaba a ellos de que siguieran viendo a Jesús como algo común y corriente. Claro, hoy en la temática que vamos a desarrollar en lo demás, vamos a observar que mientras el hombre no tenga una revelación clara acerca de quién es Jesús, entonces va a tener estas mismas cualidades que estos judíos. Simplemente van a ver lo que hay en el velo nada más de la carne. O sea, en lo externo, el velo nada más, pero detrás del velo no pueden ver nada. Hay una expresión que se escribe en la epístola anónima a los hebreos y reza así de la manera siguiente. Dice que a través de Cristo, a través de su sacrificio, se nos abrió un nuevo camino. Un nuevo camino. Al decir la palabra camino estamos hablando acceso. Un medio por donde nosotros tenemos que transitar para poder comunicarnos con Dios allá hacia la patria celestial donde Él está. Un acceso directo los 365 días del año y lo que tiene la semana de días y lo que tiene el mes. Entonces alguien puede decir, yo puedo tener accesibilidad a Dios las horas que yo quiera. Claro que sí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 24 horas que tiene el día, usted puede tener accesibilidad a Él. Pero ¿cómo puede ser eso posible? La pregunta, a través del sacrificio de Cristo. Se nos abrió un nuevo camino, y ahí es donde quiero yo hacer énfasis en esa frase, a través del velo del cuerpo, de su carne, dice Hebreos. Menciona esa frase porque al decirla, alguien puede decir, bueno, ¿cómo es eso? Explíquenmelo mejor, ¿verdad? A través del velo del cuerpo de su carne. Es decir, que el cuerpo de Cristo era como un velo, similar al velo que se había colocado entre el lugar santísimo y el lugar santo. Así, le voy a dar una pequeña reseña para que lo entienda, porque tendría que ampliar un estudio acerca del tabernáculo, que ya lo he dado acá, y un estudio acerca del templo, donde uno observa
los diferentes lugares que había en el interior del tabernáculo y lo que había dentro del templo. Entonces, pero le voy a dar una reseña para que me entienda mejor. Cuando Dios mismo instituyó el tabernáculo era el punto de encuentro donde Dios se encontraba con su pueblo. Es decir, Dios morando en medio de su pueblo. Y en una tienda que no tenía muy buena vistosidad, porque fue creada de pieles de animales disecados. Eso es lo que cubría alrededor del tabernáculo. Lo interno era lo de mayor trascendencia. Entonces en el tabernáculo estaba el patio, aparte del patio estaba la pila donde se lavaban, se limpiaban para poder entrar, donde se hacían los lavatorios, y ya de manera interna, entonces habían dos secciones. La primera sección se le llamaba el lugar santo, pero la otra sección, para poder trasladarse hacia la otra sección, era como dos recámaras, pero para poder dividir esas recámaras había un velo. Cuando el sacerdote entraba a ese sitio, el sumo sacerdote, entonces ese lugar no podía entrar nadie, hermano, no podía entrar ni al menos ni al patio ningún israelita. Porque el sumo sacerdote, el sacerdote era el que recibía las ofrendas, los sacrificios. Si un israelita se atrevía a entrar a ese sitio, moría de manera irremisible en el momento, en el instante. Porque él no había sido colocado para esa función, para entrar allí, sino que ya habían sido delegados ciertos hombres los cuales Dios había escogido. Entonces el sacerdote, cuando iba a entrar ya al lugar santísimo, tenía que levantar la cortina, hacerla a un lado. Ahí él oficiaba sus sacrificios. En el sacrificio la sangre la derramaba en el propiciatorio. Aparte de eso que había ahí en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, según la Biblia, había una porción de maná, que eso significaba la provisión de Dios en el desierto. Y había parte del maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció en el desierto. Entonces ahí estaban esas cosas. El propiciatorio tenía una tapadera, el arca del pacto tenía una tapadera donde habían dos querubines, dos guardianes que pegaban de frente uno hacia el otro, los dos guardianes. Ahí estaba todo eso. En el lugar santísimo era donde caía la gloria de Dios, la chequina de gloria. Dios morando en medio de su pueblo. Entonces explico esto así de manera resumida, porque es muy importante que usted lo entienda. Luego Dios, claro, puso en el corazón de David que le erigiera templo, ya no una carpa, porque eso era algo desmontable, podían andar de aquí para allá con esa carpa. Dios quiso que se le erigiera templo. No es que Dios iba a morar ahí, porque Dios no mora en los templos creados por las manos de los hombres. Si ustedes entienden esto, cuando lleguen a su casa, busquen en el capítulo 7 del libro de los Hechos, van a ver ustedes que parte de las expresiones de la teología, historia me refiero, que enseñó el primer mártir de la iglesia, el cual asesinaron a pedradas, fue esto que yo estoy mencionando. E inclusive Pablo lo mencionó también cuando tuvo el grande privilegio de estar en el Areópago, es decir, donde exponían sus discursos los estoicos y los epicúreos, que eran, hermanos, la crema y la nata de los filósofos en esa época en Atenas. Pablo también dio cátedra, enseñó de que Dios no habita en templos creados por las manos de los hombres. Dios está en todo lugar. Dios habita en nuestro corazón. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, doy a conocer eso porque Esteban lo dijo, lo mencionó, pero es parte del ejemplo
puso en el corazón de David que erigiera templo, pero David no podía crear el templo porque mucha sangre había derramado, según historia. Entonces, como no podía él, el que lo terminó, el que lo hizo, el que lo inició y lo terminó, fue su hijo Salomón. Por eso es que al primer templo se le llama el templo salomónico, el templo de Salomón. Y luego ese templo, con el correr del tiempo, hermano, según la historia bíblica, cuando entra el primer imperio mundial a conquistar Jerusalén, entonces derriba el templo. Lo derriba el rey Nabucodonosor. Y luego vuelve a ser erigido, según historia, por Zorobabel. Y de ahí vuelve a ser reconstruido, precisamente por Herodes el Grande. Lo amplía. ¿Entendió lo que le expliqué? Entonces lo que había dentro del templo era algo similar a lo que había en el tabernáculo. Nada más que el templo era algo más amplio que el tabernáculo. Pero estos aspectos internos que yo le mencioné a usted, sí existían adentro. Por eso es que cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, fuera de Jerusalén, mientras Él está muriendo allí, está muriendo el mejor sacrificio, la mejor ofrenda, el cordero verdadero, dentro de la ciudad de Jerusalén, porque era la celebración de la Pascua, estaban sacrificando un cordero. El cordero que estaban sacrificando allá no tenía trascendencia como este, porque el que estaba muriendo fuera era lo que Juan señaló, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mejor cordero. Cuando Cristo, hermano, ya está muriendo, Él comienza a expresar sus últimas palabras, sus últimas expresiones. ¿Cuáles fueron sus últimas expresiones? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Expira y muere. Murió. No fue un show. Él murió verdaderamente. Entonces, a la hora en que Él está muriendo, cuando Cristo muere, suceden varias cosas milagrosas. Suceden milagros, hermanitos. Uno de esos milagros es que muchos de los santos que estaban ya muertos resucitaron. Aparte de que esos santos resucitaron, se dio también un terremoto, hermano, en ese mismo instante. Mientras estaba dando ese terremoto, allá dentro del templo en Jerusalén, se estaba rasgando a esa misma hora en que el Señor dice consumado es, se rasga el velo del templo de arriba para abajo. Se rasgó, como dándonos a entender, ya no tiene por qué haber un stop, un paradigma, una barrera que impida que ustedes que creen en mí, que creerán en mí, los que creerán en mí, se les impida el ya no entrar a ese lugar. Hoy todos tenemos accesibilidad porque hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Ahora, eso mismo que yo le estoy mostrando ahorita, el velo, entonces eso mismo se da a conocer como cuando Cristo vino en su estado de humanización. Cuando el verbo se hizo carne, la carne es el velo, que muchas veces a los hombres les impide ver la verdadera realidad de quién es Cristo. Para poder ver lo que está detrás del velo, necesitamos recibir la revelación de Dios. Si Dios nos revela, no da su revelación, porque esto de la revelación es de cualquiera. El revelar quién es el Hijo de Dios es de cualquiera, es para los hijos. Es únicamente para los hijos, para aquellos que creerán en Él. Eso no es de cualquiera, hermano. Por eso es que usted va a ver una cantidad de millones y millones de personas que están bien enfrascados en la idolatría y mueren en la idolatría y mueren sin el conocimiento de Dios, porque todo el tiempo le rechazaron. Una persona que rechaza de manera constante al Señor
¿qué va a andar recibiendo? Por eso es que usted va a entender que en el monte de las bienaventuranzas el Señor dijo estas expresiones. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dichoso el que tiene hambre de Dios. Dichoso el que tiene sed de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos hambre de Dios. Imagínense. Pero he aquí para proseguir el comentario, ¿verdad? Si el cuerpo de Cristo entonces fue como el velo, los judíos vieron el velo. Y ahí es donde ellos se enojaron. Les enseñé la semana anterior que se enojaron. Porque si él se había declarado ser el pan de vida y dijo que él había descendido del cielo. Le cayó mal, en el corazón de los judíos le cayó mal Jesús por lo que había dicho. Estaban enojados porque para ellos eso era una blasfemia. Si nosotros conocemos quiénes son sus padres. Y ahí comenzó la queja. ¿Cómo se atreve a decir que descendió del cielo? Eso es incongruente. Jesús vio la actitud de ellos y eso es lo que hoy vamos a proseguir, hermano. No pudieron ver más allá, a pesar del milagro que Jesús había hecho. No quisieron recibirle ni conocerle. Ahora, ¿qué es lo que él hace cuando ve la múrmura? La queja de estos individuos. Dice el versículo número 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. ¿Qué está diciéndoles Jesús aquí? Les está dando una orden. ¿Qué implica esa orden? Era que ellos dejaran de murmurar. Dejaran de murmurar. Pero esto, hermano, de darle una orden a alguien, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios. Él lo está haciendo porque Él conoce lo que hay en el interior del hombre. Nosotros normalmente, como de un ser humano a otro ser humano, podemos ver a alguien que se queja. Porque entre ustedes siempre hay gente que se queja. Y por trivialidades. Hay gente que está inconforme. Yo siempre le enseñé, ¿verdad? El principio ese. Cuando usted escucha a alguien que murmura y se queja, trate de escucharle, porque esa persona necesita desahogarse. Pero nunca le dé la razón. Porque aquí hay personas que aquí están en veces y en veces están allá afuera y andan hablando de la iglesia de afuera. Y son personas que sirven en la iglesia. Sirven. Entonces, cuando usted vea la actitud de esa persona, escúchela. Véale el rostro cuán amargado está. Pero no le dé la razón. ¿Por qué no tengo que darle la razón a alguien que se queja? Porque su corazón está malo. Su corazón está amargado. Jesús, hermano, usted no puede conocer lo que hay en el corazón de cada persona. Pero con el simple hecho de ver lo que esa persona está, oír y ver lo que está haciendo, usted puede denotar que esa persona no está bien. Yo recuerdo que cuando iniciamos la construcción aquí del chalet, del parking, mucha gente la agarró en mi contra. Y todavía sigo recibiendo mensajes porque hace 2 días recibí uno que yo siempre les he dicho a los hermanos que como hay mucha gente que me conoce aquí fuera del país. Entonces alguien me llamó y me dice: ¿ya viste el mensaje que te pusieron? Un hermano de Estados Unidos. Entonces, no le dije no. Mira, me dice, ahí te pusieron un mensaje que todo lo que has gastado en la iglesia lo hubiera repartido a los pobres, hubieras pagado las deudas a los hermanos. Eso hubieras hecho. Le digo, bueno, ¿y quién nos manda a endeudarse, pues? Yo no tengo por qué estar pagándole deudas a nadie. ¿Quién manda a alguien a endeudarse? Que Alan que se endeudaran y vinieran a dar el diezmo, una cosa fuera diferente. Pero que cuando reciben el pistito, y máximo si es bastante, ni se acuerdan de Dios. No se acuerdan. Entonces, ¿cómo la iglesia va a cubrir cuando es la iglesia la que recibe para seguir los proyectos?
Hay gente que se queja. El individuo que se quejó, me dice este amigo, ¿verdad? Me dice, como lo vi su postura, yo le iba a poner un correo, me dice, pero lástima que rápido lo borraron. Y le iba a decir, ¿verdad? Él mismo responde, ¿y cuándo has dado un 5 a la palabra que cambie? ¿Cuándo te has apuntado para participar de las actividades? Hay personas que por todo se quejan. Si no se hace nada, a saber que se está haciendo el dinero. Si se hace algo, mucha pomposidad, mucho lujo. Si las sillas se están quebrando, ¿por qué no compramos sillas? Si ponemos silla nueva, ¿para qué silla nueva si Cristo ya viene? Si pintamos, no me gusta el color de la pintura. Hombre, ¿qué carajo quieren, pues? O sea, usted ve la inconformidad de muchos. Y son personas que sirven. Cuando usted oiga a ese tipo de personas, escúchelo. Pero sepa que con lo que él está diciendo, usted va a tomar así como cierto tipo de discernimiento, ¿verdad? Porque por lógica no hay necesidad de tener el don del espíritu, discernimiento de espíritus, sino por lógica usted va a deducir que esa persona anda mal. Porque si Cristo aquí da esta orden, es porque Él sabe que en sus corazones hay rebeldía y hay endurecimiento, hermano. Entonces, cuando alguien lo llama y comienza a platicar que no me gustan los grupos de crecimiento, solo escúchelo y no le dé la razón y haga lo que Cristo hizo aquí. Dé una orden. ¿Por qué murmuras si tú no has puesto ningún quinto en la iglesia? Repréndalo. Pastor, y como usted acaba de decir que hay personas que son servidores, repréndalo. Y si yo fuese el que estuviese murmurando, repréndame. O sea, con esto le estoy hablando de una generalidad de personas. Y no importa el privilegio que tenga, repréndalo. Si usted ve que en su zona hay alguien que le gusta la murmura y arma reuniones de murmuras y no para orar, párese y si no atiende a la reprensión que usted le da, sálgase y cambie de sector. Porque las reuniones que se hacen no son para murmurar, son para edificar, son para planificar el trabajo de la obra. Así es las personas. Pero esta cualidad, quienes más, hermano, yo la veo así, lo veo en mi análisis bíblico, quienes más tienen que tener esto impregnado de la murmura son los impíos, los incrédulos, porque no tienen a Cristo. Entonces, ¿por qué se da en la vida de un cristiano? Porque todavía no le ha amanecido. Porque cuando uno está inconforme, que es las diferentes interpretaciones de la palabra quejarse, y hay cierta inconformidad, ni con Dios está conforme, hermano. Ni con Dios está conforme. Tiene trabajo y quiere otro. Gana el mínimo y quiere ganar más. Eso es mucho, hermano. Duerme 8 horas, quiere dormir más. Y le reclama a Dios, ¿por qué me permitís que duerma 8 horas? Tiene comida y está quejándose. Ay, que solo frijoles como. Es comida. Que solo chipilines, mi estómago está lleno de cosas verdes. Es comida. La Biblia nos manda a darle gracias a Dios por todo, mi hermano. Por todo. Por eso es que el Señor dio esta orden aquí. Porque conocía los corazones rebeldes de ellos. No murmuréis entre vosotros, les dijo. Es una orden. Y cuando Él da esta orden aquí, ellos piensan que por rechazarle al Señor, mire qué tremendo, que por rechazarle, por no creer en Él, piensan que
el Señor se va a dejar de desistir, ¿verdad? Que es el Mesías, que Él es el pan de vida. No, hermano. Por eso es que Él tiene que decirles estas expresiones. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. A lo que ellos están ahorita quejándose de Él, ¿verdad? Que por lo que había dicho, y haya causado malestar en el corazón de ellos. Están molestos. Les da una orden, que no murmuren, que no se quejen. El Señor viene y les va a mostrar, les va a enseñar esto que es un principio bastante trascendente, hermano. Ustedes no quieren nada. Ya el Señor les había mostrado el milagro. No les puede mostrar más porque su corazón está duro. Está duro, pero tan duro. ¿Cómo el Señor le va a seguir dando más milagros, más evidencia de quién es Él, si ellos no quieren hacer su voluntad? Si su vida está enfrascada en la queja. Ustedes se han de recordar cuando al Señor le dijeron que por qué a las demás personas, a los judíos les hablaba por parábolas. La palabra parábola significa alegoría. Y lo que significa la parábola, alegoría, es una comparativa, una comparación. A ellos les hablaba por parábolas, pero no les daba el significado de la parábola. Porque en el profeta Isaías hay una expresión escrita. Para que ellos, teniendo vista, o sea, ejercitando uno de los 5 sentidos, que es la visión, la vista, teniendo vista, teniendo ojos, para que teniendo ojos no vean. Y ejercitando también, teniendo también los 5, otro de los sentidos, que es parte de los 5, que es el sentido del oír, teniendo oídos, teniendo facultad de los oídos para oír, no oigan. Imagínense qué tremendo, ¿eh? Ensordecer Dios los oídos de ellos, tornar su vista ciega totalmente para que viendo no vean. Pues así les pasaban a estos judíos de la época de Cristo. Duros, ciegos y sordos. Mejor aquel ciego se le pegó detrás, ¿verdad? Y no estos que tenían buena su vista. Aquel oyó, iba pasando Jesús por aquí. ¿Quién? Jesús. Se levantó. Y allá iba gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ese tenía los ojos cerrados, externos, pero los ojos espirituales los tenía abiertos. Es más preferible, hermano, tener los ojos espirituales abiertos que la vista de la cual nosotros hemos sido dotados, que es parte de uno de los 5 sentidos, y estar ciegos. Estos estaban ciegos. Y el Señor ya no los iba a complacer más con su capricho. Entonces les dijo: ya no se quejen, ya no murmuren. Si no quieren nada, no quieren nada, pues. Pero les voy a decir esto, este principio. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nunca se le olvide esto, hermano. Nadie puede venir a Jesús si Dios Padre no lo trae como un regalo. Ya les expliqué eso. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando llega a su casa, por eso es que usted chequee la Biblia, habitúese, hermano, a leer, porque aquí en este país somos millones de personas, pero el salvadoreño tiene una cualidad que es incongruente. Y quizás no solamente nosotros los salvadoreños, sino la mayor parte de personas latinas no les gusta leer. Por eso es muy bueno leer. Habitúese a leer la Biblia, hermano, para que usted tenga conocimiento. Entonces, cuando llega a la casa, lea el capítulo 17 del Evangelio de Juan.
ahí se lee la oración sacerdotal de Cristo, se le llama la oración intercesora. Dice así, hermano, un párrafo de ella. No se lo voy a decir todo de memoria, sino lo que quiero citar. Dice así: de todos los que me diste, ninguno se perdió. ¿A quiénes se refiere en esa expresión? A los de su época y a los de nuestra época, y los que vendrán después de nosotros. Repito la frase: de todos los que me diste, ninguno se perdió. Significa que dentro del plan de salvación de Dios no está en que usted y yo nos quedemos a medias. Métase eso, cláveselo eso en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque siempre cuando usted inicia su caminar en el Evangelio, o ya va bien adentro, hay burladores, hermano. Yo recuerdo mis compañeros de colegio, cuando yo estaba estudiando, era un alumno, y el Señor me llamó porque me llamó cuando yo estaba estudiando. Mi conducta era terrible, entonces me llamó, pero fue un cambio, hermano, radical, fue un cambio radical. Pero tan radical que comencé a dejar las cosas, no porque me lo presionaran, me lo prohibieran, porque hay gente que cree, y ya no vas a esto porque el pastor te prohibió. Es que nadie nos prohíbe hacer lo que hacíamos antes, estando en el Evangelio. Aquí a nadie se le prohíbe. Entonces, un cambio, y vinieron las burlas. Entonces, las burlas eran estas. Y aparte de las burlas, venían también los augurios para el futuro, ¿verdad? Y eran estos: no, vos no vas a durar ni 2 semanas en el Evangelio. Podés estar 1 año, pero ya vas a regresar, Wilber. Y más de alguien puede presentarle algo así a usted. Vos que has sido mujerero, estás en el Evangelio. No, hombre. Ya vas a caer con alguna hermanita de la iglesia. ¿Va que se lo dijeron? Si vos a buscar novio has sido de esa iglesia. Como el pastor es bien guapo. A ver quién vea. Usted quizás ve, hermano. Vos estás enamorada del pastor. Por eso es que vas a esa iglesia. Ya vas a caer. Óigame, eso yo lo recibí. Y muchos de ustedes se los han dicho. Se los han dicho. No vas a durar ni 15 días. Si vos el mate estás haciendo, vos simulando estás que sos evangélico, sos pícaro. Pero yo le traigo esta palabra en base a lo que el Señor les dijo a estos judíos. Y esa expresión es la que está contenida en Juan 17. De todos los que me diste, ninguno se perdió. Todos los que hemos sido dados a Cristo por el Padre, no vamos a quedar a medias en nuestra carrera. Ese es lo lindo. Por eso es que usted, proyéctese. Hace poco se convirtió un hermano aquí, Bolo. Se convirtió Bolo. Bolo pasó. Ustedes lo vieron. Todo ebrio. Pasó y entonces ahí estaban los hermanos ministrándole. No fue aquí, fue en el estadio, hermano. En el estadio fue, la actividad de la San Antonio fue. Y lo estaban reprendiendo. ¡Fuera, espíritu de borrachera! Y se levantó, más Bolo se levantó. Entonces, porque mucho calor, hermano. Lo marearon al hombre. Entonces, yo oí a alguien que dijo, cuando me bajé del púlpito allá en la San Antonio: ¿para qué están orando por ese Bolo? ¿Para qué están orando? Si eso es de puro gusto. Nuestra vida era distinta, muy distinta a la de ese Bolo. Es decir, nuestros vicios, los cuales teníamos, eran muy diferentes. Y alguien puede haber dicho: de gusto estás, de gusto pasó, de gusto estás orando por ese hombre, por esa mujer. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Quién nos ha traído hasta donde estamos ahorita? ¿Cuántas cosas hemos padecido en el camino y seguimos padeciendo? Y aquí estamos. Hay una alabanza de Marco Vidal que dice: aquí estamos. Increíble, ¿verdad?
O aquella alabanza que, cansado del camino, y apenas comenzando va, y está cansado, man. Nunca han pensado ustedes en esa canción. Ya está cansado, y apenas un día el evangélico tiene. Y aquellos que ya tenemos más años, cansado del camino, pero prosigue la letra, ¿verdad? Y la segunda estrofa es la linda. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, y aún con todo eso, vengo a ti. Y ahí sigue la linda alabanza. Luché como soldado. Y nunca, es mentira, nunca agarraba la espada, nunca le gustaba hacer servir aquí en la iglesia. Es mentira cuando cantan alabanza algunos, hermanos. Luché como cobarde. Y a veces me aguadé. Todo el tiempo está aguado, hermano, porque nunca trabaja en la obra de Dios. Pero bien, esas son las experiencias que pasamos muchos de nosotros. Y lo lindo de esto es que el que nos escogió desde antes que los cielos fueran cielos y la tierra fuera tierra, es decir, en la eternidad pasada, donde todas las cosas tuvieron sus inicios, entonces este que nos toma es el que nos entrega a Jesús. Y Jesús viene y dice, de todos los que me diste, ninguno se perdió, porque todo lo que viene el Hijo será salvo. Dice la Escritura, el mismo Cristo lo dijo, el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Nadie. Mi hermano, hasta su familia le va a decir cosas incoherentes. Oh, de gusto estás ahí. Si vos cliente sos, a cada rato te reconcilias, hágalo. Si todos los días es de reconciliarse, pues. ¿Quién dice que es una vez al año? Yo lo que hago abiertamente cuando llego a mi casa, ya me voy a acostar, yo le digo al Señor, aquí vengo. Si me han pegado costras, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Eso es lo que hacemos a diario, reconciliarnos. ¿Por qué la necesidad de congregarnos todos los días? Todos los días tenemos hambre, el alma se alimenta todos los días. El alma no come frijoles, el alma come palabra. Es la alimentación del alma. Mientras más coma, más nutrida está el alma. Más nutrimos nuestra naturaleza nueva que hemos recibido. Y no alimentamos la vieja con no congregarnos. Deje de congregarse 2 semanas y va a ver usted cómo viene, carnal. Hay gente que dice, yo puedo vivir sin congregarme siendo cristiano. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Todos los días se nos pegan costras. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. No está refiriéndose al bautismo. El agua es la palabra, que tiene la misma acción que el agua, la palabra. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos y nos congregamos lunes, martes, viernes, domingo, usted va a estar nutrido, hermano. Y a diario que nos congregamos, como se nos pegan costras pecaminosas, ¿qué es lo que nos limpia cada vez que venimos aquí? La palabra. Porque tiene la misma acción que el agua. Lave usted un pantalón, una camisa, un vestido, échele jabón, pero no le eche agua, tiéndalo. Le va a quedar peor. Entonces, para lavar la ropa se necesita jabón y se necesita el ingrediente del agua para que quite la suciedad. Así es la palabra. Cuando se nos presenta a nosotros, nos limpia. Hermanitos y amados, la promesa es que ninguno se perderá. Pero estos que vienen al Señor no vienen porque ellos tomaron la iniciativa. Estos judíos toman la iniciativa de murmurar, de quejarse. Está bien, te rechazamos, ya no queremos nada. Tú eres el hijo de José y María, conocemos a tus hermanas. Tú eres un hombre común y corriente, parafraseándolo. Si ellos lo ven así, es porque ellos no forman parte de ese plan. Todo aquel que se queja, todo aquel que se desvía, todo aquel que no quiere nada con Dios, no estás incluido en ese plan, hijo. Porque el Señor fue muy específico aquí. Ninguno, dijo, aquí generalizando todo, a todos los seres humanos, no importa el estrato social, ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere? Esta es una experiencia sobrenatural de Dios Padre, traer al Hijo los que son de Él. Nadie es inteligente. Yo vine en 1978, tengo 40 años de ser cristiano. No fue usted, hijo. No fue usted. Esto de venir a Él, es cuestión de revelación. El Padre es quien da la revelación. Nadie es cristiano sin revelación. Nadie se humilla sin revelación. Nadie cambia sin revelación. ¿Por qué estoy diciéndole esto? En Cesarea de Filipo, este hombre dijo estas frases. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Ay, los demás discípulos dijeron, qué bárbaro, Pedro, este hombre sí, miren, a pesar de ser pecador, pero no está en cabezón. Y se mira que está todo tan comido las cucas, pero miren lo que acaba de decir. Wow, Pedro. ¡Pipiripi! ¡Hurra, Pedro! Para que no se le subieran los humos, viene el Señor, le dice, Simón, hijo de Jonás. Se lo voy a parafrasear. Lo que tú has dicho no proviene de ti. Por eso es la expresión que yo estoy parafraseando, es aquella que dice en la Biblia, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. No proviene de tu propia sabiduría, porque tú apenas, tu procedencia viene de un papá carnal, Simón, hijo de Jonás. De allí vienes tú. Alguien que proviene de allí no puede hacer cosas sobrenaturales por sí mismo. No puede hacer cambios por sí mismo. No puede cambiar de mente por sí mismo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi papá que está en los cielos. Esa es una. Esa misma experiencia que tuvo Pedro es la que tuvimos nosotros. El centurión al pie de la cruz, en verdad dijo, este es el Hijo de Dios. Presenció todo. Había estado participando del escarnio en contra de Jesús. En el Salmo 22 que estamos estudiando esta semana, acabo de terminarlo en la mañana. En ese estudio mencioné que los que estaban al pie de la cruz eran 4 grupos de personas. Y entre ellos estaban los soldados romanos chiveándose la ropa de Cristo. Y ahí estaba ese centurión. Era parte de esa chusma. Y de último, ¿qué pasó? En verdad, este es el Hijo de Dios. ¿Se convirtió a Cristo? ¿Vivió para Cristo? Según la historia, sí. ¿Qué pasó con los dos que estaban clavados al pie de la cruz? Algunos dicen uno fue inteligente y el otro fue tonto. No, señores, los dos eran tontos. Y esos tontos son representantes nuestros. Dispénsenme lo que les estoy diciendo, pero es la realidad. Si a usted no le gusta que aquí aplaquen el orgullo con la palabra, lo siento mucho, este no es su lugar. Pero nadie viene aquí con lo que aprendió en la universidad. Nadie está aquí con lo que aprendió en un buen colegio. Nadie está aquí porque nació en buenos paños. Todos los que estamos aquí es porque recibimos la revelación. Qué lindo es ser evangélico, pero no porque tú buscaste, sino porque Él te buscó. Hacerte evangélico para que dejes la borrachera. ¿Quién le ha dicho que haciendo evangélico va a quitar la borrachera? Hacerte evangélico y vas a dejar de ser mujer. ¿O quién le ha dicho eso? Peor se va a volver. No es el hacerse, sino que Él te haga. Es una cosa diferente. Porque si tú te haces, te vas a cubrir como se cubrió Adán y Eva, con una hoja de higuera, con un manto de religiosidad. Usted puede decirle a su muchacho, cambia, hijo, anda con camisa manga larga, con corbata a la iglesia, canta los coritos. Hasta puede vestirlo de Pepito el niño. Y con los niños le deja agarrar, canta, alabaré, 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 alabaré.
Usted puede obligar, pero esa no es una experiencia legítima, genuina, verdadera. Puede bautizarlo como un formulismo religioso, pero no es eso. No es impuesto, no es obligado, no es heredado, sino es la revelación del Padre. Qué lindo es saber que no estamos aquí por nosotros mismos. Si no queríamos nada, mano, estamos aquí por gracia y por misericordia. Y ahí no viene uno la pregunta: Señor, ¿y mis hijos? ¿Y mi esposa? ¿Y mi familia? ¿Por qué a ellos no los incluiste, Señor? Fuiste tú. A ti. Hay una pregunta: Señor, ¿y con este qué vas a hacer? ¿A ti qué? Dijo el Señor. Dice un escritor, todos los escritores escriben algo, ¿verdad? Como que si el Señor hubiese dicho: ¿a ti qué te importa? Lo que yo quiero hacer con yo lo voy a hacer. ¿Y qué? A ti, pues. Lo que usted tiene que hacer es alabarle al Señor porque no lo pasó por alto. No nos pasó por alto el Señor. Judíos quejándose, pero ahí al principio: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Es decir, nadie puede reconocerme a mí si no hay una revelación, si mi papá no te trae. Esta no es cuestión, porque hay personas que dicen: yo quiero ver un milagro para creer en el Señor. Puedes tener la misma experiencia de estos judíos. Si te puede parecer un ángel, loco te vas a hacer. No es eso, no son los milagros, es la fe. Es la fe en Él. Creer que Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Si no le trajese, nadie puede venir a Él. Y aquí confirma algo muy importante. Y esto es como una repetición de lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones anteriores. No deja las cosas a medias, lo que el Padre entrega. Y dice el Señor: y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, Cristo es la resurrección. Lo que se le entrega a Él no quedará en un orificio. Que dice Juan 11: yo soy la resurrección, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y dice: yo le resucitaré en el día postrero. Lo que el Padre le entrega a Él, lo completa. ¿Por qué creen que los discípulos recibieron aquellas expresiones de Cristo? Expresiones que confortaron su corazón, pero siempre ellos se sintieron como desanimados, tristes, melancólicos. El Señor les dijo: me voy a ir. Porque no es necesario que me vaya, les dijo el Señor, porque yo les voy a ir a preparar moradas. Qué tremendo es que le digan a usted: mira, no llores, hombre, de aquí 4 años vamos a dejar de vernos, pero yo te voy a volver a ver allá arriba. Es como cuando alguien va a dejar con todo y las maletas a algún familiar allá al aeropuerto, ¿verdad? Que usted en veces no quiere dejarlo ahí donde tiene que dejarlo, hermano, sino que quiere meterse. Claro, se nos permite subir arriba de las escaleras, pero usted quiere pegársele en el pasillo cuando va para dentro del avión, hermano. Alto, le dice. No, es que quiero darle un abrazo ya cuando el avión vaya volando. Alto. Así nos pasa a muchos. Todos los que partieron ya, que murieron en Cristo, los vamos a volver a ver. Pero aquellas palabras que dicen los incrédulos: si todos vamos a ir al infierno, allá lo voy a ver, palabra que cambia. No, men. No, men. Pero para hombres, man, vea. No, man. No, menso. No. Hay 2 caminos. Uno es el que lleva la vida y otro es el que lleva la muerte. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué, hermano? Hay seguridad, hay fiabilidad. Y por eso es que Él recurre ahora, que he dicho estas expresiones,
para presentar bases de peso, que lo que él está diciendo tiene fiabilidad. Y es realidad, porque cuando algo se cita del Antiguo Testamento, es lo que el Señor va a hacer ahorita, se está mostrando como un respaldo que lo que se dice allá es verdadero, y en quien se cumple eso verdadero que se dice allá es en él. Pero ¿qué es lo que dice en el verso número 45? Escrito está en los profetas, cita el Antiguo Testamento. De manera muy preferencial, el profeta Isaías 54:13, ya lo vamos a buscar. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, él viene a mí. Busque la cita bíblica, por favor. Isaías 54:13. Cuando lo tenga, entonces léalo conmigo. Cuando tenga la cita bíblica. Versículo 13 le dije, ¿ve? Ok. Y todos tus hijos, ¿ya lo tiene? Léalo pues. Serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Por quién dicen que serán enseñados? Aquí vengo y le explico. Cita Isaías 54:13 con este objetivo. Aquí hay un aspecto sobrenatural en esta explicación. Si cita ese texto en Isaías 54:13, ¿cómo es que alguien que va a venir al Señor va a ser enseñado? Vuelvo a recurrir a la expresión que he estado diciendo una y otra vez. ¿Cuál es? La palabra revelación. Es enseñar del Padre hacia aquellos que serán entregados hacia Jesús. Es un enseñar sobrenatural. Busque quien busque, cualquier comentarista le va a dar a conocer lo mismo. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé. Lo único que puedo decirle es que hay algo especial que Dios hace en el corazón del hombre. ¿Cómo? Por ejemplo, a alguien se le puede enseñar, mira, estas son las vocales A, E, I, O, U. Este es el abecedario. Estos son los colores que hay. Ese es enseñar a través de una pedagogía. ¿Qué tal si aplicamos este principio sencillo? Si Dios Padre enseña, entonces ¿qué es lo que enseña? A través de su revelación, cambia el corazón, instruye, dicen los escritores, y cuando los instruye, su corazón cambia y los trae a Cristo. A través de esa instrucción sobrenatural, es como nosotros podemos venir al Señor. Ahora se dan cuenta qué importante es entender la palabra revelación. Si Dios no te enseña, si Dios no te revela quién es Jesús, tú no puedes venir a Él. ¿Y a dónde se me enseñó eso? A mí nunca yo lo recibí eso. Esa es una cuestión interna. Por eso es que estamos aquí, hermanito. Nadie con su montón de quejas que ya se sabe qué es lo que hay en el corazón. Podridumbre y amargura. Yo no quiero nada con Dios. No hay problema. Es que tú no puedes venir así nomás hacia mí si tú no fueses traído por el Padre. Y aquí vuelve la frase de los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de Él y viene a mí. Una experiencia sobrenatural. Y dice el versículo número 46. No que alguno haya visto al Padre. Por si hay alguien, ¿verdad?, que dice, no, si a mí no se me parece el Padre. Y vuelve a repetir, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ahí está mostrando el Señor quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Nadie ha visto al Padre.
No hay quien vea a Dios, dice la Escritura, y viva. Entonces, ¿quién es el único que ha visto al Padre? El que ha cohabitado con el Padre. ¿Quién cohabitó con el Padre en la eternidad pasada? Jesucristo. Y nunca había habido separación. La separación se dio en bienestar y en pro de la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque él tuvo que despojarse de su gloria. Él tuvo que asimilar una naturaleza igual que la nuestra. Y qué doloroso habrá sido. Claro, en Dios no hay dolor. En Dios no se pueden experimentar lo que nosotros experimentamos. ¿Por qué? Porque los sufrimientos, los vejámenes que los seres humanos experimentamos vienen por el pecado. En Dios no existe el pecado. En Dios hay integridad. En Dios hay pureza. Él es perfecto. Pero yo lo digo en mi lenguaje humano, qué duro es cuando un hijo se separa de su papá. Porque siempre ha cohabitado con él. Y en ese cohabitar, el Señor sabe quién es el Padre. Él sabe quién es Él. Sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Él está diciendo que Él es Dios. Se está haciendo semejante a Dios. Y dice el versículo número 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Una persona que ha sido enseñado por el Padre, ha habido una transformación sobrenatural en su interior. Esa persona, lo que hace Dios es regalarle fe y arrepentimiento. El hombre no puede venir a Dios por sí solo porque es duro, porque es esclavo de su pecado, porque tiene un corazón malo, porque es ciego espiritual, porque es cautivo, no tiene poder para cambiar a su naturaleza por sí mismo, no puede agradar a Dios, no entiende la verdad espiritual. Eso lo dice la misma Escritura. Cuando yo digo la palabra ciego en su casa, busque 2 Corintios 4:4. Y cuando digo la expresión cautivo, 2 Timoteo 2:26. Cuando digo que están atrapados en el reino de Satanás, Colosenses 1:13. No tienen poder para cambiar su propia naturaleza por sí mismos, Jeremías 13:23, Romanos 5:6. Ahí están estas porciones de la Biblia. No pueden agradar a Dios, Romanos 5:8. No entienden la verdad espiritual, 1 Corintios 2:14. Al ver todo esto, hermano, uno entiende entonces que no tuvimos nada nosotros mismos. Claro, hubo una participación humana, ¿verdad? Pero esa participación humana no se originó en usted el buscar a Dios, sino en este aspecto. Aquella expresión que dice en la Biblia, si hoy oyereis mi voz, no endurezca vuestro corazón. Así como Lidia estuvo atenta al mensaje de Pablo en el río Ganges, así usted esté atento al mensaje de la palabra. No deseche el mensaje de la palabra. No lo pase por alto ni posponga el tiempo. Participación humana en ese aspecto de ser sensible el corazón. Pero no viene del todo de usted, porque nosotros somos duros. Quien tiene que poner el 100% es Dios. Entonces, ¿en dónde dejamos la doctrina entonces del arminianismo? A un lado, hermano. A un lado. Porque Dios quien elige. Es Dios quien te llama con llamamiento eficaz. Él sabe el día, la hora, el minuto, los segundos exactos. El domingo vino una persona aquí, amigo, de visita, y estuvimos intercambiando algunas palabras. Él viene de muy lejos, viene desde Alemania, y aquí lo tuvimos. Entonces, mientras estábamos platicando, porque él ha sido militar, sirvió en Irak, entonces luego fue transferido a Alemania. Es que es hijo de un hermano de acá, de uno de los que sirven en nuestra iglesia, de uno de los ancianos de la iglesia. Entonces, él le señalé la conversión de su hermana, su papá también que fue cambiado, que aquí sirve en nuestra iglesia. Entonces vengo yo y no desaproveché los segundos, le dije yo, tú tienes que
tener a Cristo en tu corazón, le dije yo, porque Él te guardó en Irak, en aquella guerra que hubo, el Golfo Pérsico. Él te guardó en Alemania, Él te ha guardado en muchos lugares. Y hoy te he traído con bien a nuestro país. Entonces me dice él, me dijo unas palabras así, mire hermano, algún conocimiento tiene de la Biblia. Y me dijo, sabe pastor, me dijo, con mucho respeto, yo sé que voy a llegar en el tiempo de Dios. Lindas esas palabras, hermano. Sé que Dios tiene un minuto y un segundo exacto en que Él me va a llamar. Y me dijo esto, no me rechazó, hermano, no que me dijo esto. Yo estoy esperando el día cuando Él me llame. Y le digo yo, entiendo lo que me estás diciendo, porque eso es según la Biblia. Porque por nosotros mismos no podemos. Y ahí viene la doctrina arminiana que dice, yo puedo hacerlo. El hombre elige libre albedrío. No hay libre albedrío, señores. No hay libre albedrío. Entonces si no hay libre albedrío, entonces somos marionetas, somos una pieza mecánica, somos robots. No somos marionetas ni robots. El hombre fue creado con voluntad. Pero cuando el hombre determine elegir, siempre va a elegir por un corazón malo, perverso, lo malo. Estando en ese estado entonces, ¿quién tiene que hacer la obra? Es el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna. Ese creer es confiar. Confiar. Y ese confiar, ese creer y ese confiar es un regalo de Dios para aquellos que fueron instruidos de manera sobrenatural por el Padre y son traídos al Hijo. Quiere decir que en todo este tiempo que estuve en el mundo, pastor, y Dios me puso en el corazón que yo viniera acá y me entregué a Cristo, ¿estuvo el Padre de por medio? Sí. En todos esos peligros que pasé y Dios me guardó, ¿estuvo el Padre de por medio? Sí. Dios estuvo de por medio. Y cuando estamos aquí, ¿de qué tenemos que quejarnos? Si todo lo tenemos. ¿Ah? Porque el tema es la queja, segunda parte. ¿Ve? Se quejan los que quieren ver milagros. Se quejan los que quieren más. Se quejan los que están dañados en su corazón. Pero su corazón está limpio. Su corazón está bien hoy. Todos los que hemos creído en Él tenemos vida y vida en abundancia. ¿No están alegres ustedes, hermano? ¿Ah? Un hermano que se está muriendo de una enfermedad incurable. Me dijo estas expresiones el día martes. Yo sé por qué estoy así, me dijo. Sé por qué estoy así. Y me dijo, le doy gracias a Dios porque este es el medio que Dios ha utilizado para conocerle a Él. Y se me dice que, no crea, me dice que van a estar pidiendo por mí que me voy a sanar. No, hermano, me dice, no. Yo oro por Él, pero Dios me va a llevarme. Y le doy gracias a Él por tan grande honor y tan grande privilegio. Dice un escritor que en el pasado fue un hombre que estuvo en una sana doctrina, Billy Graham. Tiene 97 años, va a cumplir 97 años. He estado viendo que en su cuadro las últimas expresiones de Billy Graham, dice ahí, sus comentarios, muy lindos en su vejez. Lo digo, hermano, yo no estoy para condenar a nadie. Cambió doctrina, se volvió ecuménico, ya se tergiversó, pero el comentario es el que me gusta. Allá que Dios determine hacer con lo que va a hacer con el hombre. Dice, sé que en medio de las enfermedades que he atravesado, estoy a punto de ir al cielo. Y reconozco que si muero, dice él, mire qué convicción, sé dónde voy a ir a dar. Y usted y yo sabemos en qué doctrina él está. Y mantiene esas convicciones. ¿Qué nos diríamos un cristiano
No tienes por qué estarte quejando en tu casa. Ay, ay Dios, ya no te voy a querer. Ay, hermanito, ¿por qué te quejas en tu situación económica? ¿Por qué te quejas cuando hay alguna amenaza? ¿Por qué te quejas cuando no tienes lo que otros tienen? Eso es envidiar. ¿Por qué envidiar lo que el impío tiene cuando tenemos lo más grande, que es a Cristo en el corazón? ¿Por qué quejarte? Ahora, en lugar de eso, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Porque lo que tenemos vale más que un carro, que una casa. Si un montón de gente quisiera tener lo que usted tiene. Me dijo una persona, hey, deme la clave para ser bendecido, me dijo. No hay claves para esto, papá, le dije yo. Ábrale su corazón a Cristo. Es todo. Es todo, hermano. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Invócale. No, a mí no me gusta. Yo no dejo mi religión. Entonces, no te preocupes, sigue quejándote. Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al cielo si no es por Cristo. Mantengamos entonces este principio. Disfrutémoslo, vivámoslo con alegría, porque los cristianos son los hombres más felices de este planeta. Marque la diferencia con su conducta, con su proceder. Mientras otros se quejan, lloran, gritan, patalean, andan murmurando por todo, usted dígale a Dios, gracias por haberme elegido en tu grande amor y en tu grande misericordia. Vamos a orar. Padre y buen Dios, queremos darte las gracias, Señor. Gracias por ser tan bondadoso. Gracias por ser tan misericordioso. Oh, te damos glorias y honras a ti, Rey. Señor, aquí estamos, reconociendo que sin ti no hubiésemos podido lograrlo. Éramos perdidos, éramos muertos. Éramos ineptos. Levánteme una de sus manos, por favor, hacia arriba. Levánteme una de sus manos. Toda aquella persona que quiera rendirle por primera vez su vida a Cristo o reconciliarse, repita por favor estas expresiones conmigo. Pero hágalo, porque ahora en vida es cuando usted tiene chance de tener esta oportunidad. Muerto, señor, señora, joven, ya no puede. Porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Abra sus labios, diga conmigo: Padre Celestial, ahora te abro las puertas de mi corazón. Me humillo delante de tu presencia, Señor. Reconozco que sin ti no puedo llegar al cielo. Me arrepiento de mis pecados. Y ahora, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz. Y creo que tu sangre, la cual vertiste de tu cuerpo en el madero, me limpia de todos mis pecados. Gracias por haberme hablado a la luz de tu palabra. Gracias por revelar a tu Hijo a mi vida. Gracias por haberte atravesado en mi vida, Señor. Gracias por todo, amén. Levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo, por favor. Si hubiera alguien que hizo la oración conmigo, levánteme su mano. Los que están levantando su mano, pónganse de pie. Hijo, la religión no cambia a nadie ni lleva al cielo. La abstinencia de las pasiones por sí mismos
para querer lograr alcanzar santidad, no se puede. Voy a portarme bien, voy a ayudar a los pobres, obras de altruismo. Todo lo que no desprende de la fe, dice la Biblia, es pecado. Las obras de los hombres son vistas como trapos de inmundicia cuando no se desprenden de la verdadera raíz, que es la fe. La fe en Cristo es lo que marca la diferencia. Las obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la Biblia, pero primero es la fe en Cristo. Si no hay un corazón regenerado, entonces tus obras no podrán ser bien admitidas ni bien vistas por Dios. ¿Habrá alguien quien necesite reconciliarse? Póngase de pie. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. El